Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Bienvenidos a un video especial. Ya verán desde un principio que este video parece poco común y sin embargo es un déjà vu. Es como que más de uno seguramente han visto esas tres caras juntas en algún otro momento, en algún otro lugar, pero esta vez estamos acá en Roqueando. ¿Por qué? Porque decidí para hablar de el disco del que vamos a hablar hoy, de Death, que corresponde hoy, que es Symbolic, uno de los mejores discos en la historia del metal, para continuar con todas estas reseñas que vengo haciendo en torno a la discografía de Death, reseñando disco por disco, decidí para, para un disco tan grande invitar a grandes. Entonces, hoy decidí invitar para esta charla, formato de charla, que vamos a hacer la reseña, a el profe Rayado, a Raimundo y a, por supuesto, Luis de Sin Delay. Ya habrán visto algunos de ustedes, puesto que igual compartimos audiencia, pero de todas maneras no está de más decirlo. He colaborado en ambos canales, en el canal del profe, en el canal de Luis, anteriormente, con proyectos muy ambiciosos. Y hoy estamos en un proyecto un poquito más modesto, ajustándose un poco más al formato que tengo acá de hacer reseñas, pero de todas maneras no por eso va a haber menos contenido. Me parece que no solo los quería invitar porque ya colaborados ellos anteriormente, o sea, como si fuera una especie de retribución, sino que además porque creo que pueden aportar con su conocimiento, con su experiencia, que es igual o mejor que la mía en torno a el metal en este caso, y específicamente en torno a la discografía de Death, porque yo creo que aquí todos amamos a Death casi por niveles iguales, y, pues porque si no, no entendería, no entendería cómo alguien podría escuchar death metal, escuchar metal en general y menospreciar a death, ¿no? No, me parece incluso eso casi al mismo nivel que el terraplanismo. No tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, por supuesto que Luis y el profe Rayado y Ray tienen el conocimiento en torno a la discografía de Death y en torno al death metal suficiente como para aportar mucho más de lo que yo podría hacer en una reseña individual, que igual pues he venido haciendo mi mejor esfuerzo también porque Dead es mi grupo favorito del metal y de la música en general. Así que bueno, saludándolos, vamos de a mi izquierda, por orden. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, hola Jason, hola Luis, hola la gente que está mirando. Muchas gracias por invitarme, gracias por la introducción. Un completo honor nuevamente compartir contigo, compartir con ustedes, porque, claro, al igual que tú, bueno, desde una banda fundamental en mi vida, como no solamente como desde el punto de vista crítico, que afortunadamente también lo es, pero desde el punto de vista personal siento que desde es una banda súper importante y creo que la figura de Chuck Schuldiner es una figura musical súper importante y que creo que es una discografía súper linda de analizar, así que un bonito trabajo que estaba haciendo porque la manera en que progresó su discografía es súper fascinante Claro. y es interesante justamente el paso que hace justamente en este álbum. Así que nada, muy contento de estar acá, mi querido. Vale, perfecto. Muchas gracias a ti, profe, por aceptar la invitación. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí a mis compadres, a mis compañeros y obviamente a la audiencia de Jason. Yo soy Luis, en internet me conocen como Sin Delay. También mi canal se trata sobre discusión musical y por supuesto que ya he tenido el gusto, el agrado de colaborar con ambas personas acá, tanto Jason como Raimundo, sobre todo o sea, bajo la idea de hacer proyectos bastante ambiciosos y bueno, en el fondo también agradecido por la invitación porque, en efecto, al igual que comparto lo que decía Raimundo, en el sentido de que de una banda muy interesante de mirar, de analizar, sobre todo observar su trayectoria histórica, no solamente de su historia individual, sino que cómo ellos existen en la historia del metal y de la música. Y también en el fondo de fue fue una agrupación para mí personalmente formativa porque fue hace muchos años como básicamente mi primera aproximación al death metal, a pesar de que al escuchar a death no salté inmediatamente a escuchar otro tipo de death metal, sobre todo más brutales, como que me ayudó a no sé si sensitivizarme, porque obviamente cuando uno no ha escuchado música más extrema, específicamente metal más extremo, uno tiene en el fondo una sensibilidad más grande, siento yo, como que hay algo de gusto adquirido ahí. Y para mí Dead fue eso.
de Death fue a Morbid Angel, de Morbid Angel fue a un montón de cosas más, y por supuesto que al escuchar a Death escuché otros proyectos como Necrophagist, por ejemplo. Entonces también tiene un peso importante para mí porque en el fondo siempre me ha gustado el metal, pero específicamente Death fue como la puerta para mí para empezar a escuchar el lado más, no sé si técnico, pulcro del mundo del metal extremo, porque sabemos que el metal extremo es algo tan diverso y enorme que difícilmente como que lo define Death, pero eso, súper agradecido de la invitación y también, como decía Raimundo, es súper interesante y agradable revisar cualquier disco de Death, incluso los que son, entre comillas, como menos interesantes o menos históricamente propositivos. Son discos altamente fascinantes que tienen un montón de historia, de alguna otra manera. Claro, claro. Pues más o menos coincidimos los tres en que por un lado es tanto una banda que es muy interesante analizar su discografía por la propuesta artística que tuvo en cada uno de sus discos y la evolución de esos a lo largo del tiempo, y además también que se conjuga eso con pues un gusto personal profundo, porque al igual que por ejemplo, me pasa a mí, y al igual que le pasó a Luis, que menciona, Death fue mi introducción al death metal y una de mis primeras introducciones al metal en general, aunque ya venía escuchando yo otras cosas antes, sobre todo thrash. Yo empecé con el thrash, pero Death con Death, o sea, escuchar la discografía de Death fue como mejor introducción imposible al death metal, lo que quiero decir. Entonces fue muy impactante para mí, no solo porque además fue la primera que escuché, sino porque en su misma discografía ya vemos casi que se representa muy bien gran parte de la evolución del death metal en general. O sea, Death ayudó, contribuyó, la figura de Chuck contribuyó al progreso y al cambio del death metal en su conjunto. Por supuesto que pues no están todos los tipos de death metal dentro de la discografía de Death, pero sí al menos uno escuchando la discografía tiene una pista de cuáles fueron los pasos del death metal desde su mismo surgimiento a su desarrollo, que fue muy rápido, en cuestión de pocos años. Entonces, eso. Así que, bueno, básicamente la estructura es muy sencilla, es como una estructura muy básica, porque la idea es que la conversación tire para donde tenga que tirar, pero en principio vamos a intentar como desmenuzar hasta este punto cuál era, digamos, en qué estado estaba Death hasta Individual Thought Patterns, que es el disco anterior a Symbolic, qué había pasado con Death hasta ese punto, qué tenía por mostrar, qué le faltaba, qué había logrado hasta ese momento, para poder distinguir eso de lo que representó Symbolic, que ese sería el segundo punto. ¿Qué representó Symbolic? Para la carrera de Death misma, para su evolución, para la evolución de su discografía, y para el death metal en su conjunto, y para el metal, y para de allí hasta donde lo queramos expandir. Después de eso podríamos ir ya más a detalles, canciones, lirismo, sonido, todos esos detalles que después vamos a ir desglosando a lo largo de la conversación, pero eso sería como la estructura más básica de ella. Obviamente, como yo vengo haciendo los videos, pues ya más o menos tiene una idea de qué opino de Death hasta acá. Entonces le daré el paso al profe y a Luis para que pues respondan primero que todo pues, a este primer punto, en su opinión en torno a ese primer punto. ¿Cómo se ve la discografía? ¿Cómo ven la discografía hasta Individual Thought Patterns? ¿Qué había hecho Death? ¿Qué pasa con Death hasta ese punto? Claro, bueno, una cosa que es importante analizar y que quizás sería bueno para esta conversación, que no es un aspecto menor, el hecho de que Death tuvo muchas formaciones. Y diversas formaciones también implicaban muchas diferencias en el sonido de Death. Por supuesto que el sonido y la visión de Chuck Schuldiner es lo que dirige la composición de las canciones de la banda. Pero no es un aspecto menor quiénes acompañaban a Chuck precisamente en ese momento. Veníamos de un Individual Thought Patterns que teníamos una alineación de lujo, que en este caso era Andy LaRocque, que es famoso por King Diamond. Estaba Steve DiGiorgio, que también es un bajista súper afamado. Y estaba la inclusión de Jim Hoglan, que es una leyenda, y que obviamente lo que hace esta batería Jim Hoglan del paso de Human, que ya era un muy buen trabajo, que también la alineación de Human era también muy sólida, con gente de bandas como Cynic, por ejemplo. Aquí también se incluyó con gente muy talentosa, pero también brindó un sonido otra cosa, ¿no? Siento que ese disco Individual Thought Patterns fue un progreso muy coherente y muy bueno en relación al Human, que es un gran disco, y para muchos una de las grandes obras maestras de Death es el Human. Siento que el Individual Thought Patterns es una excelente evolución. No estoy tan seguro si es el mejor, digamos que es como podría ser superior al Human, quizás habría que darle una vuelta a esa idea, pero sí creo que es una excelente continuación de esa propuesta que estaba haciendo desde ese nuevo inicio, porque siento que para mí hay un antes y un después
de la discografía de Death. Yo como que la pienso digamos, de esta primera parte del el Scream Bloody Gore con el Leprosy, luego Spiritual Healing, y siento que el cambio ahí al Human, a esta época noventera con el Human, es súper importante y trascendental. Siento que Individual Thought Patterns es esa continuación en este death metal más técnico, en esta búsqueda con otro tipo de temáticas, con una búsqueda de temáticas más sociales, espirituales, personales, filosóficas. Ese tipo de búsqueda estaba trabajando Death y estaba logrando cosas muy interesantes, ¿no? Y que estaba logrando como banda una solidez súper interesante y una forma y una estética súper particular. Entonces creo que era un interesante punto. Pero claro, yo sé que nunca Chuck estaba conforme, siempre era una persona muy perfeccionista, y eso es una razón porque tenía tantas alineaciones, porque era difícil igual trabajar con Chuck en el sentido de que él era una persona muy perfeccionista y que tenía su visión súper clara. Y parece ser de que él necesitaba ir más allá nuevamente para el siguiente trabajo, que también implicó cambios de alineación. Solo creo que se mantuvo Jim Hoglan. Si pensamos del Individual Thought Patterns al Symbolic, el único que se mantiene es Jim Hoglan, el resto son otros músicos. Sí, Luis. Sí, es buen punto ese de las alineaciones, porque se notan mucho los cambios en Death. Se notan mucho los cambios de los miembros. A pesar de ser un proyecto muy, obviamente, liderado, en donde yo creo que no hay discusión en torno a que el cerebro y básicamente el centro y quien no podría faltar dentro de Death es Chuck Schuldiner. El estilo instrumental de los miembros de la banda es muy distinto álbum por álbum. Y no solamente la forma de tocar, no solamente los aspectos como más instrumentales, propios de ser músico, sino que el sonido, en el fondo, ese sonido particular del bajo de fretless que hay en algunos discos de Death, no están todos y obviamente tiene efectos diferentes. Y en el fondo, junto con eso, que yo creo que también una de las cosas más importantes dentro del álbum, los estilos instrumentales, yo creo que junto con el tema de los miembros, es importante considerar de que en términos históricos, yo diría que si fuéramos a ponernos en un hipotético, en donde Death no sacó Symbolic ni tampoco The Sound of Perseverance, si fuéramos a generar esa situación hipotética, yo haría el caso de que ya igual Death sería una de las bandas más importantes y creativas de la historia del Death Metal. Sin ninguno de esos dos álbumes, sin Symbolic y sin Sound of Perseverance. No porque los considere inferiores, de hecho, también considero que son de los mejores álbumes dentro de su discografía, sino porque Death, en el momento en el que se encontraba post Individual Thought Patterns, ya habían hecho el Human. Y el Human, a mi parecer, y no creo que esto sea así como tan opinión individual, sino que es como más o menos consensual dentro de la historia del metal, de los críticos del metal, los historiadores del metal, fue un disco que hizo mucho por el death metal técnico. Básicamente fue una de las obras, sobre todo por la fecha. Por la fecha fue una de las obras más tempranas, más concisas y más como identitarias para el desarrollo del death metal técnico, porque hay que entender que en el fondo a Death no se le debe el sonido del death metal de ninguna manera. Bandas como Morbid Angel son tan importantes como Death, en ese sentido, así como el sonido del death metal clásico, pero específicamente el lado más técnico del death metal se empezó a desarrollar, obviamente con otras bandas, pero sobre todo ese álbum en particular, el Human, fue un disco que formó la identidad de ese género, o al menos fue una de las piezas más importantes para formar su identidad, en el sentido de hacer death metal más legible, más cerebral, más musical en general, y rechazar los aspectos más brutales y más como toscos y como demoledores que puede tener un fondo sonido del death metal o el brutal death metal que se desarrolló también en la misma década. Entonces yo diría que junto con Human, porque Individual Thought Patterns es una maravilla, pero yo siento que el peso histórico entre esos dos álbumes cae más en Human por ser más temprano y por estar más conciso en términos de cómo está pensado, a pesar de que se puede hacer el caso por canciones individuales que pueden ser comparables. Yo diría que Death ya estaba ahí en el panteón de las grandes bandas del death metal, al menos las aportaciones de Death, tanto en el sonido de death metal clásico como en el sonido del death metal técnico, ya estaban ahí, y yo diría que incluso si Death hubiese cerrado el taller ahí y Chuck se hubiese dedicado a hacer otra cosa, incluso los consideraríamos a un nivel bastante alto, porque yo creo que lo que hace Symbolic es dar básicamente el puntapié para llevarlo un poco más de eso, básicamente. Lo que me refiero es que Death ya era una de las bandas más interesantes y creativas del metal. Lo que hace Symbolic es transformarlo en una de las bandas más interesantes y creativas de la historia de la música. Y eso es uno de los argumentos principales que a mí me gusta mucho taladrar cuando se tienen conversaciones sobre el Symbolic, de que el Symbolic no es considerado uno de los mejores discos de la historia del metal solo, es también considerado uno de los mejores discos de la historia de la música. Es uno de los pocos álbumes que gente que no quiere tener nada que ver con el metal considera un álbum altamente creativo. Yo creo que ese appeal trascendental
es algo que viene mucho de desarrollo de planteamientos que no estaban en el Human, que tiene que ver con mejor forma de escribir canción, que tiene que ver con elementos como instrumentales, del estilo instrumental, de performance muy distintos. Por supuesto, el argumento que daba ahí Raimundo, el tema de la escritura del lirismo, de la imaginería, que es muy especial dentro de Dead, y por supuesto fue muy, me imagino, particular verlos desde, en el fondo, un lirismo más fondo tosco y grotesco propio del death metal, que se veía por ejemplo en el Leprosy y en Scream Bloody Gore, a tomar elementos filosóficos y yo diría quizás como más alto nivel en términos conceptuales. Y todas esas cosas a mí me parece como que crean ese fenómeno, y eso es como para responder la pregunta. Yo siento que Death ya era una de las bandas más interesantes del metal en el momento en el que habían hecho el Individual Thought Patterns y no existía el Symbolic. Y básicamente lo que hizo Symbolic fue llevarlos más allá, dar el paso más allá, que pasa mucho, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, para mí, así como para una comparación, que no es apta en términos musicales, pero yo creo que es apta en términos como del espíritu de los proyectos, es que Pink Floyd era una banda que para el principio de los 70 ya era una de las bandas más interesantes del rock progresivo porque habían hecho el metal, pero para cuando sacan Dark Side of the Moon, para cuando sacan Wish You Were Here y el resto de los álbumes altamente aclamados que sacaron durante la década de los 70, pasan a ser de las mejores bandas de la historia de la música, de las bandas más aclamadas de la historia de la música propiamente tal, y no solamente del nicho específico de un rock progresivo o hard rock o lo que sea. Se puede hacer el caso con muchas bandas. Uno podría decir que Metallica hizo exactamente eso, siendo, por ejemplo, pioneros del thrash, en el fondo, de las mejores bandas del metal con Ride the Lightning, y posteriormente uno de los discos más aclamados de la historia de la música con Master of Puppets. Pero siento que ese es como el momento en donde estaba Death, y es por eso que es tan importante el Symbolic, a mi parecer. Sí, yo en esencia estoy de acuerdo. De hecho, a mí me parece que los puntos principales que remarcaron son los que son, o sea, son los claves. Por una parte, los cambios de miembros nunca fueron gratuitos en Death. No solo porque Chuck era muy buen cazatalentos, que tengamos en cuenta que en Human tocan Sean Reiner y Paul Masvidal de Cynic, pero Cynic no eran nadie en ese momento, solo tenían demos. No habían publicado Focus, que es un disco creo que a la altura de muchos discos de Death en términos de su importancia. Jim Hoglan tenía un prestigio, pero muy en el underground, porque Jim Hoglan, que lo trae para el individual, pero se mantiene en Symbolic, venía de Dark Angel, que era una banda de thrash muy brutal, muy brutal. Yo creo que tienen discos casi al nivel de las bandas más brutales de thrash. Y como que los miembros que tenían no solo se iban a adaptar obviamente a la fórmula de Chuck, porque Chuck siendo pues el principal compositor evidentemente, sino que lo que quería presentar Chuck, o podríamos decirlo así, lo que trajeron los músicos con su propio estilo, o se adaptaba muy bien a lo que quería Chuck, o Chuck adaptaba muy bien la composición para que ellos lucieran. Y una de las cosas que a mí me parece que estaba, o sea, desde el mismísimo Spiritual Healing, pero que se vio más claramente en Human, y a mi parecer aún más claramente en Individual Thought Patterns, y que ya en Symbolic, o sea, en Individual Thought Patterns parecía que ya no podía ser más claro en ese sentido, y que lo logra aún mejor en Symbolic, es esas sensibilidades melódicas. Yo no diría que Dead así hizo ningún disco para nada de melodic death metal, pero a veces se siente como una sensibilidad melódica muy clara. Y por ejemplo, en Individual Thought Patterns, que toca Andy LaRocque, que venía de King Diamond, que era una banda de heavy metal, muy clásica también, muy importante, como que se nota como ese espíritu a la hora de hacer los solos, a la hora de hacer esas transiciones melódicas. Entonces era... perdón. De la guitarra limpia y acústica. Claro, exactamente, que aquí, que aquí llega como su máximo culmen. Entonces, como que no eran death metal melódico, pero tenían unas sensibilidades melódicas. De hecho, Chuck lo decía. Chuck, recuerdo una entrevista cuando estaban grabando el Symbolic, que hay por ahí en internet, decía que una de sus bandas favoritas era, o el Individual Thought Patterns, uno de esos dos, que su banda favorita del momento era Queensryche, que era una banda de heavy, pero anticipó mucho el sonido del metal progresivo. Cuando estaban creo que era en la gira del Sound of Perseverance, decía que su banda favorita del momento era Hammerfall, que es una banda de Chuck era muy fan de la música. Chuck era muy fan de la metal en general. Yo creo que son las razones por qué empujó también al metal en general. Que era muy fan de la música y como bien dices tú, Jason, estaba muy atento a lo que estaba pasando en el metal, así como en ese preciso momento. Exactamente. Y como que sabía incorporar eso dentro del sonido de Death
y aún así manteniendo el tech dev, siguiendo a hacer tech dev desde Human, digamos. La forma de construir canción, o sea, no simplemente un cúmulo de riffs intrincados, sino construir canción, hacer solos memorables, solos que son parte integral de la canción, no simplemente como que la canción va a tener solo porque tiene que tener solo, sino que el solo hace parte. Yo creo que en Symbolic pues llega a ser el culmen de todo, pero para poner el punto hasta el Individual Thought Patterns, a mí me parece que sí, esa era una de las cosas que los diferenciaba en gran medida de todos y que hacían ver a Chuck como tan perspicaz, tanto para componer como para saberse acompañar. O sea, era un director de orquesta, además de ser el músico principal de Death. Entonces a mí me parece eso muy, muy, muy claro también. No sé si quieren complementar algo en este punto. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso, de que creo que el hecho de que él haya dirigido tan bien a estos músicos habla de la manera que aprovecha esas sensibilidades y esos talentos de esos músicos también. Un poco lo que decías tú, Jesse, como que aprovechaba los talentos y las capacidades de cada músico. Tengo entendido que el aporte de Andy LaRocque específicamente fueron los solos más que cualquier cosa. Como que más que el riffeo, porque no estoy seguro si Andy está como más metido en el riffeo como propiamente del death metal. Tengo entendido, viendo muchas entrevistas desde esa época, me acuerdo que Andy LaRocque decía que se dedicó a hacer los solos. Porque claro, la forma de solear de Andy LaRocque efectivamente es muy melódica y Chuck, siendo también muy conocido de King Diamond, aprovechó y quizás puso ciertas progresiones para que se pudiera acomodar bien su guitarra en este tipo de música, ¿no? Y se adecua muy bien. Y creo que el aspecto melódico que mencionas, Jason, es súper importante. A Chuck le importa muchísimo la melodía. Muchísimo. Y eso es que estamos hablando de death metal. Y que el death metal no siempre se asocia a la melodía, pero para Chuck sí era muy importante. Yo creo que, si bien nunca llegó a ser melodeath, sí para él era importante de que el riff sea que el riff, la idea, el solo sea incluso cantable, como que es realmente súper importante eso para Chuck y es súper importante mantener esa agresividad y mantener esa tecnicidad y mantener la melodía, todo eso en un mismo nivel. Sí. y eso lo hace también algo muy fascinante. Sí, sí. Sí, o sea, y yo recuerdo, por ejemplo, en Human, yo creo que Human puede ser, por ejemplo, el disco que más influencia mínima, pero que es notable, sobre todo en el apartado rítmico del jazz tiene, por el bajo fretless, por la forma de tocar de Sean Reinert. Y uno cuando ve el paso al Individual Thought Patterns, uno ve que, por ejemplo, cambia, Stevie Giorgio se mantiene en el bajo, pero cambia Sean Reinert en la batería por Jim Hoglan, y el sonido de Jim Hoglan es distinto, y la música se adapta a eso. O sea, no lo quiero decir bruto, porque él es un tipo extremadamente técnico también. De hecho, es uno de los bateristas más prestigiosos. Él ha tocado en todas partes también. Es un baterista muy, 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 muy querido en el mundo del metal. Ha tocado con Devin Townsend en Strapping Young Lad, tiene proyectos. Tocó creo también con Fear Factory, Death Clock. O sea, ha tocado en muchas partes. Obviamente estuvo en Testament hasta hace poco. Dark Angel, que venía de antes. Es un baterista increíble, con una precisión, con una concreción muy brutal, pero entonces... Claro, le dicen el reloj por lo mismo. Le dicen el reloj, sí, a pesar de que es un tipo gigante, es un tipo grandísimo, debe medir 2 metros y pesar 110 kilos. Entonces, uno escucha entonces el Individual Thought Patterns y escucha su apartado rítmico y tiene, de hecho, creo que incluso más que en el disco, que en el Human, en el bajo, como esos dejes muy extraños y muy experimentales del bajo fretless de Stevie Giorgio, pero el apartado rítmico es más concreto. Ese disco es como más rápido, como más furioso, más concreto, más preciso en su apartado rítmico. Sean Reinert hacía más florituras, jugaba más con los platos, era más sutil en sus arreglos. Este era más directo, aún así manteniendo mucha tecnicidad. Entonces a mí me parecía eso genial. O sea, parecía que no era solo, o sea, como les digo, no sé si el argumento o el silogismo sería Chuck adaptó su composición a ellos o ellos adaptaron su fórmula a la composición de Chuck, o es una simbiosis, pero el caso es que se nota. O sea, el cambio de integrantes, progresión en la composición, cambio en la composición. Entonces era muy preciso eso para mí. Y, claro, el argumento que daba el Raimundo sobre, en el fondo, la fascinación que tenía Chuck, o al menos la importancia que le daba y cuánto le preocupaba hacer melodía, yo creo que también es muy buen puntapié para asociar básicamente este álbum con el argumento de que
a pesar de que este es un disco de metal extremo, 100% no tiene, en el fondo no, esto no lo descalifica para nada de eso, porque mucho metal extremo está muy bien compuesto. Yo diría que es bueno pensar que durante esta época, y la razón por la que Symbolic es tan, en el fondo, trascendente, y dentro del mundo del death metal es como muy, le quedan muy pequeñas las botas, es que a mi parecer Chuck escribía canciones, melodías, progresiones, mejor que otros artistas en otros géneros en donde eso era más importante, ¿no? Totalmente. Así como, yo creo que las composiciones de Chuck Schuldiner dentro de este álbum, la forma en la que escribía canción, lo versátiles que son, cómo se resuelven las progresiones, todos esos elementos que uno asocia a la composición propiamente tal, son mejores composiciones de lo que podrían ofrecer en el fondo artistas dentro de otros géneros musicales en donde eso es muy importante o más importante que en el death metal, como por ejemplo el rock progresivo, por decirte. Y claro, tiene mucho que ver con la influencia del jazz, tiene que ver con un montón de elementos que eran en el fondo propios de Chuck y que hacían único a Chuck, pero yo creo que eso también es algo que hace trascender este álbum, ¿no? Como que una persona que no tenga idea sobre el metal, pero que tenga una idea en el fondo sólida sobre composición, sobre escribir canciones, sobre escribir progresiones de acordes, sobre componer propiamente tal, en el fondo en el sentido más tradicional de la palabra, probablemente puede encontrar mucha belleza en este álbum estrictamente mirando las partituras. Y no sé si yo podría decir eso de todos los discos dentro de la historia del metal técnico. No, definitivamente. Y bueno, ya Luis que abre la puerta, pues de una vez entremos a hablar probablemente de Symbolic. Sí, o sea, para darle primero la palabra a ustedes para que profundicen en eso, pero yo creo que Chuck tuvo eso desde Spiritual, o sea, desde uno de Spiritual Healing veía, incluso desde el mismo Leprosy, uno veía que él se preocupaba un poquito más que muchos otros artistas de metal en escribir canciones coherentes, que se resolvieran bien, en lugar de simplemente o riffs brutales en un death metal o muy brutos en un death metal tradicional, o riffs simplemente técnicos, que también era un espíritu de la época. La mayor parte del tech del noventero tenía mucho eso, de primero preocuparse por escribir canciones antes de simplemente ser técnicos por ser técnicos, cosa que cambia ya después con el desarrollo del tech death. Pero estoy de acuerdo en que pues nadie lo hacía de la manera que Chuck lo hacía, y bueno, antes de yo elaborar más, le doy paso entonces a ustedes para que me digan entonces qué diferencia, qué tiene especial Symbolic respecto a lo que venía hasta este punto en la discografía del death y respecto al death metal o a la música en general. Yo creo que de manera súper... Primero una cosa como que se nota al tiro, así como apenas pones el álbum, uno pones el anterior, el Individual of Patterns, y después este, es el tema de la producción, el sonido. Aquí como que siento de que el salto cuántico que se pega en 2 años, el 93 creo que es el Individual, y este es el del 95. Sí. El salto como de niveles de sonido y producción es impresionante. O sea, la manera en que está manejado el sonido de la guitarra, la batería, la voz, digamos, tiene una frescura y una precisión que muy pocas bandas habían logrado, si bien había un desarrollo tecnológico en la época y seguramente quizás Chuck tuvo la posibilidad de acceder a esa tecnología que estaba mejorando un montón, siendo de que le brindó ese espacio para poder crear mucho más, aprovechar la guitarra para crear estos paisajes sonoros mejor manera, y creo que Symbolic es ese paso, ¿no? Y coincido mucho con Luis en lo importante que es este álbum para el metal en general, porque siento de que pone al death metal en un espacio que no se pensaba que estaría el death metal en general, pensando que esto tech death todavía sigue siendo un death metal técnico. Siento de que el gran triunfo del sonido de este álbum tiene que ver que le brinda algo que no parecía que el death metal podía tener, que es belleza. Yo creo que eso es una cosa súper importante para entender la discografía de Death, la belleza de las composiciones. Son, digamos, estéticamente hablando, en cuanto a composición, en cuanto a progresión, en cuanto al sonido, en cuanto a la intención lírica también, a la forma de escribir líricas, le brinda eso al death metal. Entonces le brinda una posición al death metal que es un trabajo bello, porque el death metal representaba la brutalidad, lo grotesco, que también hay mucho death metal muy fascinante que es de eso y que también aprecio un montón. No digo que esté mal, pero sin duda Chuck pensaba mucho acerca del estereotipo del death metal y trataba como de escapar continuamente de eso, como que él no quería estar como en la misma visión como del death metalero, como brutal y que satánico y que todo eso. Chuck quería escapar completamente de esa idea. A tal punto de que incluso hizo modificaciones al logo para que sea lo más preciso posible, que no tuviese la T, la cambió, como que la sangre, sí.
hasta esos mínimos detalles los cambió porque a él le importaba que el mensaje fuese lo más universal posible y que la música suene lo más accesible posible. Y yo creo que es muy buen punto lo que decía Luis antes, de que si alguien quiere escuchar death metal o death metal técnico o algo de este tipo, definitivamente esta es una excelente puerta de entrada para entender y para apreciar a lo que puedes llegar con este tipo de música. Yo creo que ese es el primero, yo creo que es como el gran batatazo que da Choldinar en este álbum. Luis, ¿quieres elaborar más? Claro, yo creo que ahí la palabra clave en el argumento de Raimundo es que Chuck era preciosista. Al menos en el Chuck tardío es mucho más preciosista que el Chuck temprano, ¿no? En el fondo no le interesaba tanto que los álbumes se defendieran por la brutalidad de los riffs o por la violencia o por las líneas vocales más brutales, porque desde este álbum al siguiente se nota que hay una búsqueda un poco más limpia, ¿no? O al menos más legible. De hecho, hasta los momentos más gritados de este álbum, tonalmente, son muy coherentes. Eso no es común dentro del death metal en general, al menos de la época. Y claro, hoy en día, no sé, cuando uno... Claro, más cerca del heavy sobre todo. Cuando uno mira, no sé, por ejemplo, proyectos contemporáneos como Archspire, por ejemplo, es muy común que sean preciosistas y que hagan las cosas de una forma muy bien pensada. Incluso en la generación posterior, Necrophagist, es muy normal. El death metal técnico se caracteriza por eso, ¿no? Buenas composiciones, buenas progresiones, buenos músicos haciendo death metal. Pero yo diría que death metal así de preciosista no había mucho. Obviamente habían otras bandas que empezaron a desarrollar el death metal técnico junto a death. Y eso, en el fondo, no hay que dejar de recordarlo, porque obviamente otras bandas pueden ser tan importantes y tan memorables como Dead, pero yo diría que puso como sobre la mesa esta idea de, ¿cómo decirlo?, hacer death metal que sea melódico, que sea legible, que sea, claro, como decía Raimundo, trascendental, como... que cualquier persona de cualquier mundo musical, sobre todo gente a la que le interese la composición y ese tipo de elementos, pueda encontrar belleza, como decía Raimundo, en el fondo este preciosismo en esta música, indiferente de que sean fans o no, o que en el fondo sean cercanos al mundo del death metal, porque eso ya lo tenían, y de hecho Death ya había hecho muchos álbumes para gente así, ¿no? Para gente que valoraba la brutalidad. Los primeros 3 álbumes de Death están ahí para eso. Pero este álbum para mí como que busca algo más, ¿no? Como que es un álbum que tiene ambiciones mucho más grandes y es una de las múltiples razones por las que terminó siendo tan trascendental, ¿no? Como esta idea de grandes composiciones, grandes canciones y, como decía anteriormente, en el fondo la capacidad y el grosor de la aproximación de Chuck Schuldiner a hacer canciones, a componer y a todo ese tipo de cosas. Se puede hacer el caso que era incluso mayor de gente que tocaba otro género en donde eso es mucho más importante, donde eso es muchísimo más importante. Y eso es algo que hay que reconocer, y me hace mucho sentido la historia de Queensryche, ¿no? Porque Queensryche, dentro del mundo del heavy metal ochentero, siempre se caracterizaron por eso, por hacer unas composiciones brutales, por hacer solos de guitarra muy coherentes, por básicamente hacer música muy preciosista y muy legible, pero obviamente con unos chops vocales espectaculares y riff y todo eso. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo. Sí, totalmente. O sea, Chuck estaba cambiando hasta la voz. O sea, todo cambió hasta la voz en Dead para este punto. Y a mí me parece que una de las cosas que como que marca bien lo que están diciendo es que cuando uno como que piensa en descriptores para este disco, en adjetivos calificativos, y uno piensa en lo melódico que es, en lo gruvero que es, en lo accesible, en lo memorable, uno como que está utilizando descriptores que son universales, pues casi que para muchos géneros. Y uno dice, bueno, tal vez estoy describiendo un disco de heavy metal y está muy bien. Pero cuando a mí me dicen que estos descriptores están siendo usados en un disco de technical death metal, uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo hace Chuck para poner a convivir la brutalidad, la tecnicidad, la complejidad, la locura del tech death con la melodía, con el groove, con la memorabilidad, joder, es que Crystal Mountain yo siento que es una canción que podría escuchar hasta mi abuela. No creo que le guste, pero la podría escuchar. Pero, y no claro, es legible, aproximable, sí. En el fondo la línea de guitarra limpia, como que, de hecho, por eso no estoy intentando decir que esto hace buen metal, ni de cerca. De hecho, para mí no es parte de la ecuación, pero el hecho de que Death sea la única banda o una de las pocas bandas que la gente que no escucha death metal escuche, habla mucho de eso, ¿no? De cómo tradujo esa
esa forma de hacer música y de hacer las cosas, Chuck, desde el álbum anterior a este, ¿no? Como que yo he escuchado 1000 veces la frase, y no creo que esté bien, no estoy diciendo que esto haga que la música sea buena, pero yo he escuchado 1000 veces la frase, o más bien la interacción, ¿te gusta el death metal? No, pero me gusta death. Como que eso yo lo he escuchado 1000 veces. Y Yo también lo he escuchado muchas veces. veces. Básicamente de la pil, de lo trascendente que es Death como banda, indiferente de que pertenezca o no pertenezca al mundo del death metal, ¿no? Sí, totalmente. Y además lo que también me parece increíble es que si uno hace como el ejercicio de, bueno, ya conozco la discografía de Death, pero pensemos que, por lo que decía Luis ahora, pensemos que acaba en Individual Thought Patterns. Ya Chuck tenía esto, ya Death tenía esto, pero de alguna manera, o sea, uno escucha la discografía de Death hasta Individual Thought Patterns, y uno cree que ese es el culmen de lo que esto puede lograr, porque no es que Human o Individual Thought Patterns fueran discos absolutamente inaccesibles, incomprensibles. Son también, tienen todas esas cualidades que venía mencionando, pero uno cree que ya no puede haber como un peldaño más, como un escalón. No puede ser más. mejor, no podría ser mejor, y lo hace mejor. Y lo hace, sí, exactamente, eso, allá iba a ir, o sea, que a mí lo que me parece increíble es eso, o sea, yo, ahora que obviamente vengo otra vez repasando por mileava vez la discografía de Death, y llegaba otra vez al Individual Thought Patterns, yo decía, ¿cómo es posible que puedan mejorar esto? Entonces yo escuchaba el Individual Thought Patterns, no puede ser algo más pegajoso, pero brutal, algo más accesible, pero contundente, igual lo logra. Entonces a mí me parece que es como la grandeza de este disco, porque claro, el Tech Death ya existía, Death ya tenía 2 discos de Tech Death, entonces uno diría, pues claro, entre más tardío es un disco, más tiene que probar para ser creativo, para ser interesante. Y lo hace, o sea, el Tech Death ya lleva mínimo 4 años existiendo y aún así saca, para mí, yo creo que no sé ustedes, pero para mí el mejor disco en la historia del Tech Death por consecuencia. Y probablemente el mejor disco en la historia del Death Metal en general. Claro. Y yo diría que junto con el elemento que hemos discutido, que es la composición, la melodía, la aproximación como musical y lo preciosista que es el álbum, yo creo que otro elemento que también debe atraer mucho a la gente y que yo creo que también es uno de los elementos más creativos del álbum y que más lo diferencia de otras expresiones de Tech Death hasta el día de hoy, incluso diría yo, es que es un disco muy groovy. Eso no es normal. Es un disco que tiene unos grooves muy marcados. Tiene momentos rítmicos en donde se nota que están sacrificando tecnicidad en el apartado rítmico para volverlo más accesible, para hacer estos elementos rítmicos más atractivos. No es en el fondo tan groovy como, no sé, otros mundos musicales como el funk, por ejemplo, pero ciertamente es como lo más groovero que vas a encontrar en Tech Death noventero, diría yo, este álbum. En el fondo, no solamente como en una canción como Zero Tolerance, por ejemplo, los riffs principales y cómo están puntuados por la percusión, sino que las canciones tienen interludios grooveros. En el fondo, y son interludios en donde muchas veces el riff de la guitarra o de las cuerdas no es como tan groovero en términos como al momento de leerlo cuando uno lo escucha por primera vez, pero es en el fondo la línea de batería va mucho por eso, ¿no? Como que buscan sacrificar muchas veces el doble tiempo, muchas veces el blast beat, para entregarte algo que sea más accesible y que sea más distintivo, ¿no? Como que este álbum es extremadamente distintivo, canción por canción y momento por momento, incluso diría yo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, que estoy muy de acuerdo con Luis. Yo creo que sacrifican un poco por ejemplo, la velocidad, o sea, como la tecnicidad de repente, o sea, está la tecnicidad, pero está aplicado de una forma precisa para poner encima, por ejemplo, el tema del groove, por ejemplo. Por ejemplo, sí, es muy buen ejemplo el Zero Tolerance, porque el riff principal es una idea muy directa, melódicamente hablando, un riff súper, digamos, accesible incluso para alguien que está empezando a tocar guitarra, podría tocar esa canción si se está iniciando la guitarra, porque ahí el groove, la idea, el riff es lo importante y por eso es tan memorable. Ahora, obviamente los solos de guitarra y hay secciones y Chuck tiene mucha influencia del thrash y ocupa esos como saltos del thrash metal en su forma de tocar la guitarra y esos riffeos también son súper técnicos, ¿no? Pero es interesante cómo intersecciona eso, ¿no? Y es muy inteligente en saber decir, ya, bueno, en esta parte va a ser más groove, esta parte es más como la onda de la canción, y en esta parte vamos con la técnica y vamos con la velocidad y vamos mostrando virtuosismo en los solos, ¿no? Y en esta parte va a ser más limpia, poniendo un poco más de belleza y poner un teclado, como, no sé, el increíble inicio de Empty Words, que siento de que es un precioso inicio, y que de pronto, pero ya después empieza como, de pronto te pega el golpe con el riff también. Sí, o sea, Zero Tolerance es una canción tan groovera que inicia con un groove de batería.
O sea, los Claro, primeros inicia con golpes en forma de groove con Jim Hoglan en la batería, antes de que entre el riff principal. Y es eso, o sea, la misma Empty Worlds, cuando pasa ese riff galopante, es un groove galopante. Eso es taratatatán, taratatatán. A mí me claro, parece claro. que yo pues, escucho canciones como esa y uno como que mueve el cuerpo al son de la canción. Y estoy escuchando Ted, de verdad es que eso me vuela la cabeza. Yo Claro. no. O sea, Es es algo como, que, incluso se puede disfrutar corporalmente hablando, y sí, eso sí, es como exactamente. súper extraño. Es muy, muy extraño. Aquí están, o sea, es que yo creo que este disco es tan genial a tantos niveles, o sea, tiene tantos detalles a tantos niveles, porque está eso también que decía el profe, eso es el intro de Empty Worlds, como esas transiciones medio melódicas. eh, es la canción final, que ahorita quiero tomar un punto, porque la canción final al menos no se comenta tanto, pero a mí me parece una de las mejores canciones de Dead. Es Una cosa, increíble. cómo se va apagando al final, cerrando muy bien el disco. Para mí es la mejor canción de cierre de la discografía de Dead. Pero tiene esa parte del final con la línea melódica que se va apagando de manera como melancólica. Sí, Hay melancolía, muy transiciones melódicas, emocional. sí, exacto, en Without Judgment hay un interludio también como melódico, muy emocional, medioambiental. O sea, tiene esos pasajes que también se van mucho en el Tech Dead, y que uno a veces como que escucha las canciones acá y ya de por sí, con los riffs, con los cambios de ritmo, ya están muy bien construidas. Y uno dice, le va a meter un interludio de unos cuantos segundos, medio ambiental, medio melódico. Uno en principio diría, ¿para qué? ¿Cómo mejorarían la canción? Pues la mejoran, de alguna manera la mejoran. Entonces a mí me parece que yo no sé, o sea, no, yo siento que a este disco no le sobra una nota, no le veo un relleno por ninguna parte. No, no. Este disco está completamente libre de aquellos, entonces que por eso es tan preciso. Y igual es un minutaje importante, ya dura 50 minutos, o sea, va Algo así. acercándose a la hora, y cada canción es importantísima. Cada canción es importantísima y aparece en el momento preciso. O sea, no puedes quitar ninguna canción de este álbum. Ninguna canción para mí está como en discusión aquello, la verdad. Porque de ninguna manera se repite. Eso es lo otro interesante, como que te ofrece algo, ¿no? Como, ok, Zero Tolerance tengo este groove, en Empty World tengo esta parte limpia, en Misanthrope tengo velocidad, cosas de ese tipo, por ejemplo. En, en, en Crystal Mountains está Tan, al final un solo de guitarra acústica. O sea, claro, guitarra acústica. Duelo de guitarra acústica, una cosa así. Claro, es sí, un álbum que tiene muy pensada la distribución y crea una dialéctica bien interesante dentro del álbum por las canciones más largas, por las canciones con más cambios de ritmo y las canciones que son así como más, de una forma más vulgar, como hits, ¿no? Como Crystal Mountain, que es como, puede ser una de las canciones más populares de la historia del death metal, y yo creo que habla mucho de lo accesible que es y cómo está pensado. sí, totalmente. De hecho, a mí, si hay algo que yo diría, bueno, tal vez si me pongo muy quisquilloso, ¿qué tal si lo hubiera hecho más Chuck? Tal vez cosas como hacen Crystal Mountain con ese juego de guitarra entre acústica y eléctrica. Pero bueno, son cosas que no le quitan ni un ápice a lo conciso y a lo como contenido, en el mejor sentido que está el disco. O sea, como que a pesar de su duración, está tan, como que pone todo, como decía el profe, todo en el momento justo, que de tal modo que uno no siente que de pronto el disco se desvíe, o que incluso, como les decía, esos pasajes, esos pequeños interludios melódicos que uno cree que no le aporta, que en principio como idea no le tendrían por qué aportar a la canción, igual le aportan. A mí me parece eso brutal. No sé si quieren decir algo más en torno a eso antes de pasar a otro punto. No, básicamente como en el fondo la estructuración de álbum y la forma en la que está planteada la obra como álbum en lugar de canción por canción o cualquier otro tipo de lenguaje habla de su trascendencia, ¿no? Como que uno puede hablar de la estructuración de este álbum como uno de los mejores discos en términos de estructuración y tracklist del metal en general, y yo diría que de la música de los 90, no es en el fondo, la estructuración de un álbum obviamente depende mucho por género, en el fondo la forma en la que estructuramos un disco de grindcore no es lo mismo que estructuramos un disco de heavy metal, pero yo diría que la estructuración de este álbum como que deja mucho en evidencia eso, de que este álbum está tan bien pensado que incluso nuevamente fluye mejor que otros géneros, o más bien otro álbum en otro género en donde eso es más importante o en donde históricamente se le ha puesto más énfasis a eso, ¿no? Uh-huh. Y no sé si es como ven esto en torno al desarrollo del Tech Dead, porque
es verdad que esto estaba dentro del espíritu del tech death noventero. O sea, si uno escucha bandas como Pestilence o como Cynic o como Atheist, en gran medida estaba el espíritu del tech death en los 90, que es pues, cuando se desarrolla, era esto. O sea, no solo buscaban la tecnicidad, la complejidad, sino crear canciones y crear riffs memorables, además intrincados. Cosa que en los 2000 yo creo que sí, o sea, es una evolución que no le podrá gustar más o menos, pero es un cambio notorio en el género. Muchas bandas ya post 2000, post Necrophagis y todas estas, como que buscan ya no, o sea, ya se enfocan más en la técnica por la técnica, y algunas pueden caer en la esterilidad básicamente de riffs super técnicos o composiciones extremadamente técnicas que no buscan como una composición tan pensada en términos más tradicionales. Y a mí me parece que... Quizás esa idea se lo robaron disculpa Jason, creo que esa idea se lo roba el prog probablemente. Sí, probablemente el prog y el prog death, ¿no? Como que los géneros que incorporan más esto dentro de sí, como que recuperan, digamos, es un poco el espíritu del tech death noventero para ellos, eso es cierto. Entonces, a mí me parece que un disco como Symbolic muestra, una de las tantas cosas que muestra que ya hemos dicho, es que es como conjugar cosas contrarias. O sea, yo sé que, por ejemplo, Luis en muchos videos hablando de muchos tipos de música alaba esto, que me parece también muy admirable. O sea, cuando se logra conjugar algo muy estructurado, complejo, bien pensado, experimental hasta cierta medida, y al mismo tiempo hacerlo así de intuitivo a la escucha, a mí me parece que es de lo más difícil por hacer, porque hoy en día cualquiera puede tomar una guitarra después de unos cuantos años tal vez de entrenamiento y hacer un sweep picking impresionantemente rápido y ya está, y salir y ponerle un blast beat a 300 BPM detrás y salió una canción de tech death. Pero hacer esto yo creo que exige más imaginación y más un poquito más de pensar la fórmula, ver cómo se estructura esto dentro de una música coherente. Entonces a mí me parece eso de lo más increíble, de las cosas más increíbles que muestra este disco. Claro, la búsqueda de la canción es más allá como de mostrar tus habilidades. Que no está mal eso, ¿sabes? Encuentro que también es interesante Sí, claro. escuchar como proyectos que hacen eso, ¿no? Necrophagis me gustó mucho cuando Uh-huh. salió por lo mismo. Pero claro, aquí lo que se refuerza es otra cosa, ¿no? Como que es aprovechar esa tecnicidad en pos de la canción. Y yo creo que es muy importante como el amor que se tiene y el cuidado que se tiene por la canción, en construir una canción que sea un relato y que también líricamente tenga un relato, que tenga un sentido, que tenga un valor también. Un valor musical, sino también un valor lírico, un valor estético. Creo que todo eso es como ese nivel de minuciosidad que tiene es algo impresionante. Y insisto, como yo coincido con Luis de que hay géneros musicales que se preocupan de eso y no lo hacen y no lo logran de esta forma. Y que llegan a la esterilidad musical. Que hay muchos discos que pasa eso, que llegan a ser muy estériles, que demasiada tecnicidad o una pomposidad pero que no te pega emocionalmente. Y este disco también te pega emocionalmente. Como que igual te llega emocionalmente por la forma de crear la melodía, la forma de crear las ideas, por los tópicos que menciona, etc. Claro, de hecho, pasa mucho eso con los... O sea, no diría imitadores, porque igual eso es como una forma despectiva de decirlo, pero yo diría que las bandas más influenciadas por Death y las que no llegan en el fondo al punto de creatividad y de importancia histórica que tenía Death, les pasa mucho eso, como que entienden la tecnicidad y entienden que no es algo fácil de hacer, en el fondo entender el estilo técnico de Chuck, pero difícilmente entienden que, en el fondo, yo diría que una de las cosas menos interesantes de Chuck es que era un guitarrista técnico a esta altura. Yo diría que los álbumes anteriores sí, era más importante, pero la razón por la que este álbum es tan importante es porque acompaña esa tecnicidad con composición y con elementos musicales mucho más trascendentales que se traducen musicalmente muy lejos de simplemente como la base y el mundo de, no sé, de guitarristas o de fans del death metal más técnico y ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. No sé ustedes qué opinan además del Chuck compositor y del Symbolic como composición musical, del Chuck lirista, del Chuck comentador. Porque es claro... un salto... Disculpa, termina nomás. Sí, porque claro,
No, iba a decir algo, de hecho, que iba por ahí, al cambio que tuvo, porque en algún momento pasó de lo bruto, de lo grotesco, a lo social, más que todo, pero como que en cada disco iba articulando de formas distintas. En Spiritual Healing pone muchas situaciones éticas. Él es un Sí, moralista, pues, él le muy encanta ético. poner así como sí, dilemas éticos, Dilemas éticos, sí, el ese disco, aborto, el disco el de Dilemas eutanasia, éticos. sí, Sí, sí. Las consecuencias éticas de la predicación religiosa o del fanatismo religioso. Y entonces sería eso. Entonces, ¿cómo ven a ese Chuck y cómo lo ven dentro de Symbolic también? Si tienen algo por decir al respecto. sí, hay un Claro, yo diría montón. que es como por una parte, tiene que ver con esa búsqueda, ¿no? Así como de saltar a temática un poco más compleja y obviamente prescindir del carácter simplemente provocativo que tiene mucho death metal, que yo no creo que sea algo intrínsecamente malo, ha sido algo que ha caracterizado el Uh -huh, género, sí. pero se puede hacer el caso que el lirismo no es lo más interesante en muchos discos de death metal, ¿no? Yo creo que es una opinión completamente razonable. Entonces, me imagino que también, de la misma forma que creo que Raimundo hacía este argumento de que a Chuck le importaba como salir de esos estereotipos y de esas como mallas y esas trampas del death metal, ¿no? Como que el death metal es pura brutalidad, es pura violencia, en el fondo todos esos estereotipos feos. Chuck me imagino que debe haber estado muy consciente haciendo Symbolic para combatirlo, y yo creo que el lirismo es en gran parte eso, pues es otro aspecto del álbum que puede ser analizado, que puede ser entendido por cualquier persona. Uno podría apelar que no es como tan interesante y tan histórico y revolucionario como fue, por ejemplo, la composición o la forma de hacer el álbum. Yo creo que también eso se puede tener esa conversación, porque obviamente discutir temas éticos y filosóficos no es, en el fondo, autoridad de la música. La filosofía ha tratado esto, las ciencias sociales han tratado esto, pero al menos yo me atrevería a decir que dentro del mundo del metal son de las letras más interesantes que hubo durante los 90. Al menos yo creo que eso es algo sensato de decir y no es en el fondo una locura. Y yo creo que eso tiene que ver mucho que, Absolutamente. claro, como se referían ustedes, conflictos éticos, básicamente como no enmarcar necesariamente, aunque se puede hacer el caso que sí lo hace, pero no sé si será la intención enmarcar sus axiomas filosóficos y éticos, sino más bien presentar situaciones en donde los axiomas y los enmarques éticos de las personas salen a la luz, ¿no? Así como presentar estas situaciones en donde se nota mucho, básicamente como, me imagino que todos conocen el gran ejercicio del problema del tren, ¿no? Que el tren viene y en el fondo hay en el fondo 4 personas atadas en distintos rieles. En una está la persona que más amas en la vida y en el otro hay 3 personas que son desconocidas, pero son genios que podrían, no sé, curar el cáncer. La decisión que tomáis ahí, por supuesto, que va a hablar mucho de tu sistema ético, ¿no? Ese es como un conflicto clásico de la ética, podríamos decir, o de la filosofía moral también. Siento que Chuck como que le gusta mucho hacer eso, ¿no? Así como hablar de este tipo de cosas y de presentarnos este tipo de conflictos, que me imagino que obviamente Jason, siendo una persona más cercana a la filosofía que yo, como que no sé si bebe mucho, pero siento que tiene una curiosidad muy similar a la que han tenido filósofos como Spinoza, por ejemplo, a lo largo de la historia de la filosofía. Teorizar en torno a esto, por responder preguntas en torno a esto, al menos como intentar, no porque obviamente los filósofos alzan sistemas filosóficos. Eso es como lo que hacen, pero al menos lo que hace Chuck es como inspirarse en estas cosas y tener una curiosidad. Que yo creo que es una buena forma de abordar las cosas, porque obviamente yo no diría que Chuck tiene una filosofía moral superior a la de Hegel o la de Spinoza o la de cualquier fondo filósofo que haya dedicado su vida a hacer esto, pero al menos dentro del mundo de la música es de lo más interesante que se puede pillar, y no es lo común, porque la política, la moralidad, la filosofía no siempre son dentro del mundo del death metal las cosas más importantes. No brilla el death metal por eso siempre, a eso me refiero. Claro, siento que es como un observador, siento Chuck, como que observa mucho y las temáticas tienen que ver con el mundo que le rodea. Por ejemplo, Crystal Mountain es una canción sobre religión, sobre el fanatismo religioso, que es un tema que a Chuck igual le fascina mucho ese tema, pero desde un punto de vista como de mira a estas personas, hacen esto, como digamos, lo hace de una forma metafórica, con una montaña de cristal, ¿no? Claro. Pero también un tema que encuentro particularmente interesante es Sacred Serenity, que esa canción se refiere a los animales, especialmente como a las mascotas, que tiene que ver con la serenidad de los animales. Entonces como que Chuck le da una vuelta a partir como de la profundidad espiritual que te podría enseñar un animal, ¿no? Que me parece como súper interesante de ponerlo en la mesa en un álbum death metal. Sí, claro. De hecho, antes de que se me olvide, que yo creo que, no sé si esto será así como una tangente, pero me imagino que Jason puede resolver esto.
es muy similar el mensaje y la argumentación y la idea de Secret Serenity al, no sé si este es un concepto que levanta Sartre, en donde básicamente habla de que la razón por la que los humanos están tan fascinados con las mascotas es que las mascotas no son conscientes de que se van a morir y por eso viven como en una, no sé si en una esclavitud, pero en una cercanía muy grande a sus emociones, como que los perros cuando te ven están muy contentos, siempre están felices, como que son muy efusivos y muy expresivos y no están como con nuestra melancolía y nosotros tenemos esa melancolía porque nosotros sabemos que no vamos a morir, ¿no? Somos conscientes de nuestra propia de básicamente lo inexorable que es nuestra propia muerte. Yo creo que esa canción como que al menos me relaciona mucho la vez que tuve, por ejemplo, que leer en la Universidad Sartre y hablaba de ese tipo de cosas, que la razón por la que los humanos somos así de melancólicos es porque sabemos que nos vamos a morir y los animales no, y por eso los animales son más felices que nosotros. Como que va mucho por Secret Serenity, ¿no? Solamente que yo diría que es el argumento de Secret Serenity. Sí. Claro, básicamente. O sea, claro, uno puede decir, no sé si será como lo más profundo dentro del mundo de la filosofía, pero yo diría que es de lo más profundo que uno podría pillar en una canción de death metal de los 90, probablemente. Absolutamente. Y Symbolic, por ejemplo, habla de la nostalgia, de los momentos vividos, y no sé, la misma canción Perennial Quest es una canción súper profunda, como de un viaje personal de la vida misma. La búsqueda de la felicidad. Claro, como la búsqueda de la felicidad, y es como, son temas como, claro, obviamente no son, digamos, como trabajos como de filosofía súper profundo, pero es una forma de observar al mundo muy fascinante al mismo tiempo. O sea, claro, podríamos comparar cosas que hacen, no sé, Hunter con Hendrix con Liturgy, que efectivamente son casi tratados filosóficos y lo explica en su canal de YouTube, donde explica, y que efectivamente son cosas ya de teología súper densa. Pero siento de que aquí te lo expone a ti y siento de que apela mucho al oyente. Y que eso es algo que hace constantemente Chuck. Apela al oyente y apela también a la parte más humana, de los problemas personales, y apela mucho a eso, ¿no? A esas temáticas. Yo creo que eso te hace también acercarte también a ese tipo de tópicos y a reflexionar de ese tipo de tópicos. Independiente de que a lo mejor no te trae una idea súper nueva, pero al menos te atrae a pensar algo así, ¿no? Claro. Sí, 100%. Sí, de hecho, o sea, claro, a ver, obviamente eso, el argumento de Secret Serenity es precisamente ese, ¿no? Obviamente todo ser vivo tiene como un sistema de autodefensa que lo hace intentar evitar huir de la muerte y de las situaciones de peligro. Es una cuestión biológica, de una cuestión de supervivencia, ¿cierto? Pero no es lo mismo en los humanos, donde no solo estás, por ejemplo, actos reflejos, si uno lo va a golpear algo, que uno lo esquiva, eso es un acto puramente biológico, sino la conciencia de la existencia, que es otra cosa, porque ya uno ya no se preocupa por salvar el cuerpo, sino por salvar el alma, pero no en un sentido religioso, sino en un sentido de que dejo de existir, o sea, la conciencia de que dejo de existir, y eso como que lo angustia a uno, ¿cierto? Lo pone en apuros, y Secret Serenity, precisamente Chuck está diciendo, bueno, esa serenidad que tienen los animales es producto precisamente que no tienen ese nivel de autoconciencia. De hecho, hay una línea en la que, en esa canción donde Chuck dice, hablando de los animales, como siguiendo instintos que son puros no en el sentido de moralmente correctos, sino en el sentido de liberados de la angustia. Eso así como lo entiendo yo, liberados de la conciencia de la muerte. Y a mí me parece una de las cosas interesantes de Chuck como lirista es precisamente esto, que, o sea, como lo escribió el profe, yo creo que pues, es un término muy, muy preciso, me parece muy, muy elocuente, un observador y un inquisidor. No va a ser o sea, no expone tratados éticos, no desarrolla un argumento en las canciones ni en los discos, pero es como muy despierto para crear como situaciones. Casi muchas canciones de Death, y aquí están en muchos lados, como que crean situaciones. Eso sobre todo se ve en Human, me parece. De hecho, por eso le ponen título, lo humano, crea situaciones, habla imagínense unos siameses, cómo viviría un siamés, imagínense una persona ciega, cómo viviría una persona ciega. Aquí pasa eso combinado con cuestiones más personales, que las trataba desde el spiritual healing. Cosas como lo que decía el profe, Symbolic, que se habla como de la importancia utiliza la palabra inocencia. Y en una frase incluso dice, las heridas abiertas exponen la importancia de nuestra inocencia. O sea, cómo buscar esa calma a pesar de las vicisitudes de la existencia. La canción final que menciona el profe, cómo se va cómo habla básicamente de una búsqueda por la felicidad, el tema de la religión que es constante, no solo en Crystal Mountain, sino que aparece
en otras canciones. Cómo crea situaciones como por ejemplo en Misanthrope, donde habla de, pues pone la situación que ya hoy tenía una canción así en Human, donde se crea una situación en la que imagínense que observadores de otro planeta miraran nuestras acciones, pues, ¿qué opinarían? Entonces, obviamente habla también de temas políticos en Mil Ojos, o sea, en One Thousand Eyes, que habla como de esa idea típica de la omnipresencia del gobierno, que también es un tema que se trata pues no solo en otros discos de Death, sino que es un tema como recurrente en muchas artes. Obviamente uno no espera de Chuck ni la sofisticación lírica de incluso otros géneros, de otros tipos o de metal u otras cosas ajenas al metal, y uno no espera pues un tratado, yo no, pues, no voy a dejar de leer no voy a dejar de leer a Hume por leer a Chuck, obviamente no, uno no espera eso, pero cómo no solo en la composición sino en el lirismo era capaz de como de presentar situaciones que despierten como una primera curiosidad. Entonces, como presenta una situación, bueno, que hasta lo interpela a uno, bueno, ¿qué opinaría uno de esto? ¿Qué pasaría si uno estuviera en esa situación? Entonces, como que interpela. Y sí es cierto que yo, de hecho, lo he dicho en otras reseñas, Chuck a veces hace cosas que no me gustan tanto en el lirismo cuando él ya presenta más sus opiniones, porque él tenía una visión muy romantizada del mundo, muy, muy romantizada. De hecho, uno lo ve en entrevistas y todo, y el tipo era puro amor, que está muy bien, como una cualidad personal. Pero a veces cuando traslada ese puro amor a creer que el mundo es puro amor, o que el mundo se reduce a simplemente dar amor y a ser buena persona y ya está, ahí puede carecer un poco en su contenido y a veces tira cosas que son medio complicadas. Pero lo que logra en Symbolic, a mi modo de ver, es que mejora tanto como escritor para mí también de líricas, que no logra como poner esos temas de una forma puramente inquisidora, como nuevamente para despertar la opinión o para despertarle una idea, para interpelarlo. No tanto como, por ejemplo, eso que me parecía que tenía muchos problemas, Spiritual Healing. Precisamente Spiritual Healing carecía mucho de eso. No era tan logrado su lirismo, entonces era simplemente como, a veces se sentía como una tía regañándolo a uno, o como la abuela. Entonces claro. Me parece que esto lo logra también acá y está mejor escrito. Me parece que escribe como de manera un poquito más poética. Yo creo que lo logra muy bien también en este disco, no sé. Eso era como lo que tenía por decir sobre eso. Bueno, estos son como los puntos básicos importantes que queríamos remarcar. Obviamente es un disco el cual probablemente si nos volviéramos a reunir en un par de años tendríamos más cosas que opinar. Probablemente si nos sentáramos un día a hablar de la discografía de Death tendríamos mucho más que decir. Absolutamente. Por supuesto es uno de esos discos, a mí me parece que, bueno, y la discografía de Death, pero específicamente discos como estos, son de esos discos que seguro todos tenemos ejemplos en la vida, discos que son como entidades vivas, uno como los va escuchando, pero parece a veces que no escucha el mismo disco, porque encuentra cosas distintas, porque el disco como que se va creando a sí mismo también a partir de la escucha que le damos y las repetidas escuchas que le damos. Pero yo creo que logramos abordar los puntos más importantes. Yo creo que quedó claro por qué Symbolic es un disco tan increíble, tan histórico, tan único, tan trascendental. No solo para la carrera del Death, que mucha gente se puede quedar allí, sino para el death metal en general, pero no solo para el death metal en general, sino tal vez para todo el metal en la historia. Y incluso, como Luis lo menciona, yo recuerdo que en la tier list que llegó a hacer The Dead hace un tiempo lo dijo, y me parece una opinión bastante razonable para la música, porque este disco sintetiza, presenta cualidades casi que universales de la música. Por supuesto que hay géneros distintos y cada disco se juzga en relación a su género, pero si uno como que abordara cosas generales en la historia de la música, conceptos generales en torno a la composición musical, probablemente este disco presenta de una manera muy precisa muchos de ellos. Entonces, ya para finalizar, una última ronda en la que demos como palabras finales, sinteticemos un poco los argumentos que quisimos presentar en torno a Symbolic y ya está, y cerrar la charla sobre este increíble disco. ¿Qué tal que empiece Luis? ¿Qué te parece?
Yo diría que, claro, en el fondo ese es un punto muy bueno desde el cual tomarlo. La razón por la que... Porque... y a mí me parece muy útil y muy pedagógico que la discografía de Dead tenga esas dos piezas tan importantes para mí, que por una parte el Human y por otra parte es el Symbolic, ya que el Symbolic difícilmente tiene el lugar que tiene dentro de la historia de la música en general, porque es un disco importante para el death metal o para el death metal técnico. Porque yo creo que esos honores los tiene más Human que Symbolic en términos de que hizo antes un avance mucho más grande en proporción a la contemporaneidad, porque para cuando salió Symbolic, obviamente ya otras bandas de death metal técnico estaban haciendo cosas mucho más, o sea, no más interesantes, pero mucho más interesantes de lo que estaban haciendo en un momento tan temprano, o sea, como los primeros años de los 90. Sino que Symbolic es un álbum que en el fondo prueba que estos mundos musicales y estos géneros que muchas veces desde perspectivas externas y superficiales se tienden a tildar como muy como, de género específico, así como, este es el nicho que le gusta solamente a los metaleros, esta es la música que escuchan solo los metaleros o solo un tipo de personas, como que prueba que todos los géneros, o al menos gran parte de los géneros dentro de la historia de la música, tienen un potencial para trascender y tener cualidades que se pueden apreciar en todos. Y yo creo que eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la música, ¿no? Así como hemos visto obras maestras de pop rock, hemos visto obras maestras de punk rock, hemos visto obras maestras de cool jazz, hemos visto obras maestras de, en fondo, muchos géneros musicales muy diversos entre sí. Muchos de ellos se podrían tildar como nichos específicos, pero de repente aparecen estas obras que tienen una trascendencia mucho más grande porque respetan y apelan muy bien a la sensibilidad del género, pero trascienden teniendo características que lo vuelve comparables con cualquier tipo de música, ¿no? Esa es una de las características como de cuando usamos la palabra clásico. No solamente clásico se tiende a entender en el uso coloquial como algo que fue muy influyente, que es la forma en la que básicamente uso yo la palabra clásico, sino que algo con cualidades tan trascendentes que puede, en el fondo, saltar, ¿no? Que puede saltar nichos específicos, intereses específicos, en el fondo límites culturales, incluso diría yo, de la misma forma, no sé, que escuchamos una obra de Beethoven, por ejemplo, y cualquier persona puede en el fondo apreciar la belleza que puede tener. Yo siento que Symbolic tiene mucho ese potencial, y el hecho de que, nuevamente, no algo que valore ni que encuentre que esté bien, pero el hecho de que la única, o más bien que mucha gente a la que no le importa para nada ni el death metal ni el metal escuchen death, habla mucho de esa tridimensionalidad, ¿no? de la importancia y de lo trascendente que es en general. Profe. Sí, bueno, para cerrar, más que nada quiero decir algo súper sencillo, la verdad. Creo que este disco representa una de las obras maestras más importantes de la historia del metal, porque muestra de que el metal puede llegar a muchos puntos muy altos en muchos niveles, estéticos, sonoros, conceptuales. Y creo que la memoria de Chuck Schuldiner está muy bien representada en este disco y en su arte, ¿no? Y creo que estoy muy agradecido de haberme encontrado en algún momento con este disco en la vida. Y como decía Jason, lo he escuchado incesantemente desde que lo escuché por primera vez, creo que fue en 2007, cuando estaba en el colegio. Y hasta el día de hoy sigue sorprendiéndome por lo mismo. Así que eso, nada, más que nada es una gran obra maestra de la música, y creo que su trascendencia es realmente innegable. Sí, totalmente. Definitivamente, Symbolic constituyó, a mi modo de ver, casi que una Biblia. Me parece que un disco referente, uno de los discos referentes dentro del metal en general. Y cuando uno escucha, obviamente, su influencia está más especificada dentro de los mundos del death metal, pero cuando uno escucha que Luis lo remarcó a lo largo de la conversación, que es una banda y Symbolic un disco que se mete dentro de muchos mundos musicales externos al death metal y externos al metal en general, uno tiene que pensar que eso no es gratuito, que eso no pasa porque sí, sino que tiene una razón de ser. A mí me parece que Symbolic es uno de esos discos por los que uno tiene que circular en algún momento si es que le interesa como la música occidental en general. O sea, cuando uno va a escuchar discos clásicos de jazz, luego va a escuchar discos clásicos de hip hop, y luego va a escuchar clásicos de metal, tiene que escuchar Symbolic como uno de ellos. Y decir eso de Symbolic siendo de un género tan específico, muchas veces como es el technical death metal, es mucho decir, porque es más fácil decirle a alguien que escucha un disco clásico de metal y recomendarle
el Number of the Beast de Iron Maiden, ¿sí? o el Paranoid de Black Sabbath, claro. Pero cuando dice, escúchese además el Symbolic de Death, viniendo de donde viene Death y donde viene el género en el que se enmarca el Symbolic y la obra de Death, es algo también muy digno de remarcar. Así que bueno, yo creo que aquí ya con esto podríamos cerrar. Les agradezco profundamente al profe y a Luis. Ya les había dicho sobre esta conversación hace como 3 meses y la dejaba de lado porque sencillamente no tenía tiempo suficiente para alcanzar con mis reseñas al Symbolic. Así que les agradezco mucho que hayan tenido el aguante, que hayan participado. Vamos a ver en el futuro qué colaboraciones más puede haber, no solo acá. Siempre estamos prestos, yo por lo menos siempre estoy presto también para participar. Y nada, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Así que... Muchas gracias a ti, Jason, Gracias a ti, Jason. por la invitación. Y bueno, también, claro, invitar a la gente que vea los múltiples proyectos que hemos trabajado, porque no solamente trabajamos los tres juntos en la enciclopedia de los géneros musicales del metal, sino que con Jason también hicimos un proyecto temprano en el año, más o menos el primer semestre del año, en donde revisamos muchas de las bandas importantes, álbumes importantes, liderados por mujeres dentro de la historia del metal, en donde revisamos muchos trabajos de muchos géneros musicales muy distintos, así que ahí pueden también revisarlo. Está en mi canal, se llama Metal hecho por mujeres, una retrospectiva creo que se llama, pero pueden buscar así como Cindy Lay rockeando y probablemente les va a aparecer. Así que eso, muchas gracias, siempre un gusto colaborar en el canal de Jason y por supuesto con Raimundo también, con el que colaboramos de forma mensual. Y eso, por supuesto que invitaba a escuchar a Dead, a seguir escuchando a Dead y a seguir en el fondo celebrando la importancia de la obra de Chuck Schuldiner. Profe, te agradezco mucho también. Gracias a ti, Jason, por invitarme y obviamente siempre un gusto compartir contigo y compartir, por supuesto, con mi amigo Luis, que colaboramos un montón y nada, que siempre dispuesto a participar. Vale. No, esto para mí, o sea, yo recuerdo conocer sus canales desde hace años y yo sí, tan lejanos, qué gente tan lejana. No hablan con las demás personas y aquí estamos hoy en día. Eso es un progreso también para mí. Así que bueno, no. Gracias nuevamente. Obviamente voy a dejar, estarán tagueados o por ahí estarán los canales ahí asociados en el título o en la descripción o en un comentario anclado. Por ahí los verán. Para que vayan si es que no han ido a los canales de ellos. Y gracias por ver el video, gracias por ver esta reseña charla. Obviamente falta un disco más. Vamos a ver, tal vez Control Denied. Vamos a ver si también hay algo de Control Denied al final del análisis de toda la discografía de Death. Pero por lo pronto este fue el comentario en torno a Symbolic. Muchas gracias. Comenten sus opiniones. Y nada, gracias por ver. Chao.